Voy a hablar sobre el futuro del cerebro. El cerebro es el órgano más complejo del universo. Nuestra área de estudio es las neurociencias. Las neurociencias es una rama de la ciencia que estudia con el método científico el sistema nervioso. Las neurociencias cognitivas, que es mi especialidad, es un área de las neurociencias que estudia los procesos cerebrales, como la toma de decisión humana, la memoria, la creatividad, el lenguaje, el cerebro social, la intuición. No es un área reduccionista. Las neurociencias cognitivas estudian el cerebro humano desde lo molecular, desde circuitos, hasta cómo el entorno, el ambiente, la sociedad impacta en nuestros esquemas mentales. Nosotros desde que somos niños, crecemos, y nuestro cerebro es una máquina de aprender. Y nuestra historia personal, lo que nos pasa, dónde vivimos, nuestros vecinos, nuestro país, nuestra ciudad, las historias compartidas, los diarios que leemos, los programas de televisión que vemos, las experiencias de la familia, van creando esquemas mentales que nos permiten luego vivir en forma automática. No podríamos evaluar racionalmente todas las opciones de la vida. Nosotros vivimos tomando decisiones y no tenemos recursos cognitivos como para evaluar racionalmente, lógicamente y analíticamente cada decisión. Por eso estos esquemas mentales que vamos construyendo en nuestra vida nos permiten decidir automáticamente, basado en emociones previas, en experiencias previas, en aprendizajes previos. A veces somos racionales, lógicos, deliberados. O sea que la neurociencia cognitiva estudia desde lo molecular hasta cómo el entorno y el ambiente y la gente que nos rodea influye en nuestro cerebro. No es reduccionista y tampoco es reduccionista en cuanto a las profesiones que hoy investigan el cerebro o trabajan en la neurociencia cognitiva. En nuestros laboratorios en Buenos Aires hay físicos, hay matemáticos, hay filósofos, hay neurólogos expertos en Alzheimer, neurólogos expertos en Parkinson, neuropsicólogos, neurocirujanos, psiquiatras expertos en depresión, en ansiedad, en autismo. Todos trabajando en el mismo ecosistema. O sea que las neurociencias cognitivas estudian el cerebro, repito, desde lo molecular, desde los circuitos, hasta el entorno, en diferentes niveles, y también es multidisciplinario. Y también incluso comparte datos entre los laboratorios. Hoy es difícil responder una de las preguntas acerca del cerebro aislado en nuestro laboratorio. Tenemos que colaborar, la ciencia es colaboración. Obama, el presidente Obama, hace unos años, unos pocos años, lanzó la iniciativa del cerebro. ¿Por qué hay tanto interés en el cerebro? Por tres razones, me parece a mí. La primera es que las enfermedades del cerebro, las enfermedades de la mente, son la principal causa de discapacidad en el mundo. Repito, la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo. Más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. Cuando uno habla de enfermedad del cerebro, no solo habla de Alzheimer, de traumatismo de cráneo, de accidente cerebrovascular, de autismo, de epilepsia, de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Cuando uno habla de enfermedad del cerebro, también habla de depresión, de ansiedad patológica. La ansiedad patológica es una condición muy prevalente en la actualidad. La ansiedad, vivir con miedos, con preocupaciones constantes acerca del pasado y del futuro. Nosotros, lamentablemente, vivimos muchas veces
rumiando acerca del pasado, de lo que pudo haber sido, e imaginándonos el futuro, que es algo que tenemos una capacidad enorme comparado a otras especies, pero también nos puede llevar a tener miedos anticipatorios o preocupaciones sobre hechos que no sucedieron. La adicción también es una enfermedad del cerebro. Cuando uno cumple criterios de adicción, tiene una enfermedad del cerebro, no tiene una debilidad moral. La adicción secuestra el cerebro. El insomnio crónico es una enfermedad del cerebro, el estrés crónico. Así que hay mucho interés, en gran parte, porque la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo hoy. El segundo interés de la sociedad en el cerebro es que todos tenemos cerebros. Y a cualquiera le interesa, o a la mayoría le interesa, por lo menos una hora, saber lo que sabe la ciencia y lo que no sabe la ciencia acerca de cómo decidimos, de cómo pensamos, de cómo imaginamos, de cómo creamos, de cómo memorizamos, de cómo hablamos, de cómo percibimos el mundo. Porque nosotros creamos el mundo. El cerebro crea la realidad. Y el tercer aspecto por lo cual hay interés en el cerebro tiene que ver con esta charla, que es los dilemas éticos y morales que los avances de la neurociencia están generando. Y ustedes, entiendo que muchos no son especialistas del cerebro, la sociedad no es especialista del cerebro, va a tener que estar involucrada, va a tener que conocer los dilemas morales y éticos que surgen a partir de la investigación del cerebro. O sea que el interés en el cerebro es general. De hecho, el expresidente hace unos pocos años de la potencia más importante del mundo, nos guste o no, Estados Unidos es el país con mayor impacto en defensa, en economía, hasta el momento por lo menos. El presidente de ese país, de la principal potencia del mundo, pero lo mismo pasó en Europa, Europa también está poniendo foco en las neurociencias en el cerebro, dijo esto, lanzando la iniciativa del cerebro. Now, as humans, we can identify galaxies light years away. We can study particles smaller than an atom, but we still haven't unlocked the mystery of the 3 pounds of matter that sits between our ears. Los humanos podemos identificar galaxias miles de años alejadas, podemos estudiar partículas más pequeñas que los átomos, pero todavía no podemos entender este 1,5 kilos y 1,5 kilos de sustancia que está entre las orejas.